Hoy en día, cualquiera puede hacer un podcast. Pero no cualquier podcast. Elemental, querido Watson. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena Ser, la radio. Ser Podcast. Son las 11, las 10 en Canarias. Desde hoy toda España es considerada zona de riesgo para Alemania debido al incremento de contagios en nuestro país. En la práctica la medida no tendrá consecuencias para el turismo alemán. El incremento de casos por COVID en el continente comparte protagonismo con el buen ritmo de vacunación. Reino Unido, por ejemplo, ha anunciado este domingo que casi el 90% de su población tiene puesta una inyección a pocos días de que se retiren todas las restricciones. Borja Cameselle. Será el 19 de julio cuando Downing Street levante las restricciones y no empeora la situación sanitaria. Es lo que ha confirmado el responsable de vacunación del país, Nadim Zawi, en Sky. Almost 87% of all adults have got the protection of one dose and 65%. Ha dicho que para entonces el 66% de la población ya estará inmunizada y ha admitido que el proceso de vacunación se ha ralentizado esta semana. Se ha recalcado también que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en los interiores durante el verano y en Alemania ya ha entrado en vigor el cambio por el que España pasa a estar en la lista de países de riesgo por COVID. Esto obligará a los turistas germanos a presentar un test PCR negativo a su vuelta si quieren evitar hacer cuarentena de 14 días. Y sobre vacunación en nuestro país, Canarias inoculará a personas de 40 a 59 años sin cita previa durante todo el día en las islas de Tenerife y Gran Canaria. El requisito es no haber recibido ninguna dosis hasta el momento. Hoy, además, entran en vigor las nuevas restricciones en esta comunidad. Las Palmas, Agustín Padrón. Desde esta medianoche en Tenerife, con una incidencia acumulada superior a 300 casos en 14 días por 100.000 habitantes, se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 10 de la noche y desde esa hora se cierran espacios públicos como parques, playas o plazas donde se puedan producir botellones. Además, los centros comerciales van a reducir su aforo al 25% y el transporte público a un 33%. Además, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche se intensifica la vacunación en las dos islas más pobladas, Tenerife y Gran Canaria, sin cita previa a mayores de 40 años y desde mañana se vacunarán a jóvenes de 20 a 29. Y Cataluña ha registrado hoy un ligero descenso en el número de contagios, pero aún así la cifra sigue siendo elevada, cerca de 6.000 en 24 horas. Aumentan también los ingresos en los hospitales. Radio Barcelona, Guillem Carreras. Son 88 ingresados más en las plantas de los hospitales y 3 pacientes más en estado crítico en las UCIs. En total, en estas unidades hay 160 personas ingresadas en Cataluña. En 24 horas se han detectado 5.781 contagios nuevos. Son menos que ayer, cuando fueron 8.000, pero siguen siendo datos muy altos. Se ha notificado una muerte y la parte positiva de los datos es que la velocidad de contagio baja, se sitúa en 2,4, todavía muy alta, y también se reduce ligeramente el riesgo de rebrote. Al margen de la pandemia, China responde a Estados Unidos por las sanciones que ha interpuesto a una veintena de empresas de Pekín por supuestos abusos a musulmanes. Washington las ha incluido en una lista de organizaciones que no pueden exportar. Pekín considera esta medida una grave violación de las normas internacionales. Antonio Amadoz. Sancionarán en total a 23 empresas chinas, 14 de las cuales por ser cómplices en la campaña de detención masiva y vigilancia a los uigures, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 5 empresas han sido incluidas por lazos con el ejército chino y 4 por hacer negocios con empresas ya sancionadas por el gobierno de Washington. El Ministerio de Comercio chino calificó las sanciones como una represión irracional contra sus empresas y advirtió de que el país tomará las medidas necesarias para proteger sus derechos e intereses legítimos. En los últimos años han surgido denuncias por parte de algunos uigures que viven en el extranjero sobre su situación y la de otras minorías musulmanas en la región occidental china de Xinjiang. Sus miembros estarían siendo internados en instalaciones vigiladas. Y turno ya para hablar de la Eurocopa. Toda la Eurocopa en Cadena Ser. Hoy se juega la final. Rubén Domingos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En Wembley a las 9 de la noche, con la mejor previa desde las 8 en Carrusel Deportivo, Italia-Inglaterra, por ser la mejor selección del continente. Italia llega a esta final después de haber eliminado a España en semifinales y su capitán Giorgio Chiellini compara a la roja con Inglaterra. La Inglaterra no es la España, características seguramente. Inglaterra no es España, tienen características distintas. Creo que llegaron a la final los equipos que más lo merecieron en esta Eurocopa. Ellos son sólidos, fuertes físicamente y tienen buenas individualidades. Es una final y para ganar hay que tener cuidado con todos los detalles. A la perfección tutti i dettagli.
Italia busca la segunda Eurocopa de su historia e Inglaterra proclamarse campeona de Europa por primera vez. Toda la Eurocopa en Cadena SER. Es todo, sigue a vivir que son 2 días. Más información dentro de 1 hora y ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena SER. La radio.